¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en Rugby Platense, por supuesto, como siempre, como todos los martes, para hablar del deporte que más nos gusta, del rugby. Y, por supuesto, con todo lo que se vino del torneo de la Urba, con el cierre del Rugby Championship, con todo lo que sucedió con los Pumas, con un montón de cosas para comentarles y además, por supuesto, una nota muy buena, muy linda, muy amena, muy llevadera, sobre todo con un personaje. Realmente se van a divertir, la van a pasar muy bien. Pero bueno, este Rugby Platense de hoy está muy embuido por todo lo que está sucediendo, sobre todo con el tema de los Pumas, ¿no? Recordemos que terminó el Rugby Championship y que los Pumas terminaron en la tercera colocación después de haber perdido en Nelspruit frente a Sudáfrica el último sábado, 48-7. Pero previo a todo esto, y por eso se los voy a comentar, para quedar terceros tuvo que ganar Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que en Wellington, después de 6 años, en el 2018 fue la última victoria que consiguió en ese estadio de los Hurricanes, Nueva Zelanda consiguió una victoria por 33-13 frente a Australia. Una Australia que hoy parece mentira verlo en el ranking mundial en el 9º puesto, detrás de Fiji, detrás de Japón, detrás de equipos que durante muchísimas décadas estuvieron por debajo de Australia. Pero hoy Australia no encuentra la vuelta, no le encuentra la situación, a pesar de haber ganado un solo partido frente a Argentina en este Rugby Championship, en su peor actuación desde que se formó este Rugby Championship en el 2012. Bueno, Australia inició el camino con buen pie contra Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda después, a pesar de los errores, a pesar de las imprecisiones y que no tuvo el dominio absoluto del partido, sí fue creciendo cada vez más con la figura de Caleb Clark o de Will Jordan del fondo de la cancha o de Biden Barrett, que además distribuyó perfectamente. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, las actuaciones de Sam Cane, que fue su último partido con los All Blacks, al igual que TJ Perenal en el medio que se van a jugar a Japón y, como ustedes saben, o por el que no sepa, si no juegan en una franquicia neozelandesa o no juegan en el Super Rugby, no pueden ser convocados para los All Blacks. Entonces, el Centurión, que fue el último partido que jugó el número 100, Sam Cane, se va a jugar a Japón igual que TJ Perenara, así que le quedará la función a Rátima seguramente como medio scrum titular. Claro, en ese partido los All Blacks sacaron 20 puntos de diferencia, pero en el desarrollo no fue tanto, fue mucho más parejo. Pero bueno, la realidad es que Australia se perdió unos cuantos strikes y eso le dio la posibilidad a los All Blacks finalmente de ganar un partido más y dejarlo a Argentina relegado a la tercera posición dentro del Rugby Championship. Y la Argentina que viajó con una ilusión tremenda. Recordemos que el sábado anterior Argentina le ganó a Sudáfrica en Santiago del Estero. Ahí estuvimos con las cámaras de Rugby Platense, con la gente de 221 Radio, de Rugby Somos, haciendo la transmisión. Y la verdad nos fue muy bien. Termina ganando la Argentina, podría haberlo ganado mejor, inclusive con más holgura, pero termina ganando y dándole una chance mínima de salir campeón de este torneo o salir tercero como terminó, porque esas eran las chances. Sin embargo, Argentina fue con 7 cambios para jugar en Nelspruit, lo mismo que Sudáfrica, que hizo 8 cambios. Recordemos que había dejado a 10 hombres fuera del plantel que viajó a la Argentina para darle un poquito de descanso, entre ellos, por ejemplo, el capitán Silla Colisi. Así que con todos estos condimentos y con un Sudáfrica bicampeón del mundo y queriendo revancha después de haber perdido en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, arrancó el partido con todo, como lo había hecho en Santiago. Y Argentina respondió también con el try de Tomás Albornoz. Y en esos primeros 10-15 minutos fue bastante parejo el partido. De hecho, Argentina tuvo un par de ocasiones que podía haber marcado. Pero bueno, los errores se fueron sucediendo y Sudáfrica tomó el control prácticamente a partir de ahí de todo lo que venía. Porque llegó al try, porque Afarele Fassi desde el fondo de la cancha no tuvo ningún inconveniente en quebrar los tackles, porque la intensidad de Argentina no fue la misma, porque
las jugadas que se fueron sucediendo le fueron esquivas en todo sentido a este equipo de los Pumas, e inclusive podría haber sido mucho peor que este 48-7. Claro, uno dice, 48 lo hizo Sudáfrica, y sí, pero en el desarrollo tacleó mucho a Argentina, se desvivió por esa defensa que en algún momento fue bastante quebrada, pero el 48 es exagerado, sobre todo porque sobre el final Matera recibe una amarilla, una expulsión, perdón, una roja, porque había recibido una amarilla por un tackle puesto sobre la cabeza del jugador de Sudáfrica, y eso hizo que Argentina, inclusive después con una amarilla que recibió Mateo Carreras, estuviera en algún momento con 13 jugadores jugando. Entonces, ahí es donde lo aprovecha Sudáfrica, con la potencia de Dutoit en la tercera línea, con, por supuesto, la consagración de Silla Colisi, el buen manejo y el line que tiene con Eben Etzebeth, que cumplió con un récord con este partido de 128 partidos vistiendo la camiseta de los Springboks, el máximo jugador que lo consiguió, porque hasta ahora lo tenía Víctor Marfield con 27, así que en la segunda línea, evidentemente, traen jugadores con todos los sudafricanos, porque los dos son segunda línea. Bueno, la seguridad en el line, como decía, de Etzebeth, en la primera línea, en Che, luciéndose y haciendo estragos en el scrum. Nunca pudimos hacer pie en ninguna de las situaciones de juego. Esa es la realidad. Estuvimos lejos de cualquier expresión que nos diera la posibilidad realmente de estar a la altura de ganar un partido o de estar en partido. Porque salvo esos 10 primeros o 15 minutos del primer tiempo, después nunca más Argentina estuvo en partido. Siempre fue todo de Sudáfrica y luciéndose sobre el final a raíz de primero tener dos hombres menos, después uno. Argentina ya no hizo pie, ya estaba moralmente derruido. Entonces, bueno, Sudáfrica no tuvo piedad y llegó a los 48. Que, digo, podrían haber sido 38 o 30 a 7, pero el resultado es contundente. Es contundente por el desarrollo del juego. Realmente Sudáfrica mostró quién era el bicampeón, por qué es el campeón ahora del Rugby Championship, que perdió un solo partido, el de Argentina, después ganó los 4 restantes, o sea, le ganó los 2 a Nueva Zelanda y los 2 a Australia, y Argentina que se debate en ese desequilibrio constante que muestra dentro del partido y en todo lo que va del año. La asunción de Felipe Contepomi es una continuidad de lo que hizo Cheika. ¿Por qué? Porque Felipe era el ayudante de campo de Cheika durante los últimos 2 años y inclusive del Mundial. Y la verdad que si tengo que rescatar algo positivo es que dentro de este desequilibrio que uno no sabe con qué Puma se va a encontrar cada vez que entra a la cancha, si el que le ganó a Francia el primer partido en Mendoza, el que le ganó en Wellington a Nueva Zelanda, el que le ganó en Santa Fe a Australia, o el que le ganó en Santiago a Sudáfrica, y el que le ganó a Uruguay de visitante en Montevideo, o el que perdió con holgura con los All Blacks en Auckland, o el que perdió el sábado, perdón, frente a los sudafricanos en Nelspruit, o el que perdió en La Plata con Australia por un punto, o el que perdió con Francia en Mendoza. La verdad que todavía no sabemos, pero en esa construcción que se está tratando de hacer, me parece que los caminos empiezan a aparecer de a poquito. Y esto lo quiero decir con absoluta responsabilidad. Y lo digo porque me parece que el ataque de Argentina, si tiene la pelota, está absolutamente a la altura de cualquiera. Encuentra los espacios, construye buenas jugadas, tiene excelentes jugadores que las ejecutan y además opciones de juego que van aportando jugadores como por ejemplo Tomás Albornoz, que me parece a mí que se ganó la 10 definitivamente después de 4 o 5 años de insistir con un jugador como Santiago Carreras, que es un crack, que necesita jugar de fullback o de wing, pero que nunca sintió el puesto de apertura. Entonces, con la situación de ataque ya
solucionada, digamos, de alguna manera, encontrando ese sistema de ataque de juego que le permite llegar y marcarle 4 tries a los sudafricanos, por ejemplo, o marcarle también 3 o 4 tries a Nueva Zelanda en su cancha. Bueno, las cosas hay que construirlas de a poco. Esta construcción es hasta el 2027, cuando sea el próximo Mundial en Australia. Y falta un montón de detalles a mejorar. A ver, a saber, la disciplina es un detalle que se había mejorado bastante, pero durante todo este año todavía hay que mejorarla y mucho. Creo que me parece a mí, desde mi humilde opinión, siempre recordamos desde acá, desde esta cámara, sin ver lo cotidiano, el diario, el día a día, simplemente viendo lo que vemos en la cancha. Hay que mejorar el scrum, hay que mejorar el line. Sigo diciendo de que Julián Montoya no termina siendo el líder de forwards que se espera. Pablo Matera parece mucho más líder adentro de esos forwards y está bien, ese vestuario se armó así y posiblemente sea muy, muy sano, muy bueno, no hay ningún problema en ese sentido, todo lo contrario. Me encantó que Felipe Contepomi se hiciera cargo de sus propios errores, como por ejemplo de ponerlo a Isgro en una punta cuando todavía no estaba preparado para ese chip de 15 viniendo del 7. Él mismo lo reconoció, salvando al jugador, porque lo termina cambiando. Uno dice, ¿lo quemó? No, no lo quemó. Felipe dijo, bueno, cometí un error, no tendría que haberlo puesto, ni siquiera tendría que haberlo puesto, y sin embargo, bueno, le dio la oportunidad y ahora va a tener otra oportunidad seguramente más adelante porque es un gran jugador y creo, y eso habla bien de Felipe en ese sentido, de reconocer su error. Creo que los Pumas tienen mucho, mucho potencial, realmente mucho potencial, y muchos jugadores dando vuelta. La base se ha ampliado un montón, por suerte, y veremos qué es lo que sucede en noviembre, porque ya está a la vuelta de la esquina noviembre. En un mes y pico están jugando de nuevo. Entre medio va a haber un CAP, lo que se llama un CAP, un entrenamiento en París, donde se van a juntar todos o gran parte de los que juegan en Europa. Vamos a ver qué pasa con Santiago Chocobares y su lesión, y esperemos que no sea grave. Kremer va a estar ya de vuelta, por supuesto, disponible para la ventana de noviembre, donde van a jugar con Italia, Escocia e Irlanda en una serie durísima que el más débil parece ser Italia, pero que de todas maneras sigue siendo un equipo temible en su propia cancha. Veremos qué es lo que sucede, pero en un mes y medio cierran el año y ahí haremos el balance definitivo de este equipo de los Pumas. A ver cuál es. Si es el que gana o es el que pierde. Es el que adentro de la cancha está perdiendo por 17-0 y termina dándolo vuelta, o es otro equipo. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Nosotros nos tenemos que ir a la primera pausa de este rugby platense de hoy y mira, a la vuelta tenemos la primera parte con Ramiro Bruni, el hermano del consagrado Bruni, ¿no? Del que jugó en los Pumas, de que esta vez no está convocado, pero sí está en la mira de Felipe Contepomi. Así que de Rodrigo Bruni, veremos qué es lo que sucede con él. Pero sí charlamos con Ramiro Bruni sobre la actualidad de San Luis y de su propia personalidad. Si les parece bien, hacemos la primera pausa y ya volvemos para la primera parte de Ramiro Bruni. Dale.